Creada para exaltar a un monarca, cambió de la admiración al desprestigio y a ser nuevamente valorada desde otro contexto. ¿Acaso fue por razones políticas? ¿Fueron los cambios sociales, la calidad de sus materiales o su diseño? La estatua ecuestre de Carlos IV y su accidentado paso por el tiempo. Encargada por el virrey de la Nueva España, Miguel de la Groa Talamanca, realizada a finales del siglo XVIII, en 1796, e inaugurada a principios del siglo XIX, en 1803, estaban entre los asistentes a tan especial ocasión el barón Alexander von Humboldt. La estatua ecuestre de Carlos IV, como evidencia su nombre, es una estatua del monarca hispano Carlos IV de España, realizada por el famoso arquitecto, ingeniero y artista peninsular Manuel Vicente Agustín Tolsá Sarrión, quien fue escultor de cámara del rey de España, ministro de la Suprema Junta de Comercio, Moneda y Minas, director general de la Real Academia de San Carlos. Originalmente estaba pensada para estar en el Zócalo de la Ciudad de México, que en ese momento se llamaba Plaza Mayor. Tolsá, como muchos otros peninsulares en la época colonial, fue enviado a la Nueva España, hoy México, con una misión. Y mientras la cumplía, se enamoró, tanto del territorio como de su futura esposa, y se quedó, dejando importantes obras para la posteridad. Entre ellas, terminó las obras de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Realizó el altar principal de la Catedral de Puebla, el de la Iglesia de Santo Domingo y el de la Iglesia de la Profesa, así como el busto de Hernán Cortés, que se encuentra en el Hospital de Jesús, y el Palacio de Minería. Tras su salida de España, llegó a la Ciudad de México en 1791 para ocupar la dirección de escultura de la Real Academia de San Carlos, la escuela más importante de arte de la Nueva España, cargo que mantuvo hasta su muerte en 1816 a la edad de 59 años. La Nueva España le dio lo que la península le negó, pues aunado a la dirección de escultura de la Academia de San Carlos, en 1803 fue nombrado escultor honorario de cámara. En lo personal, se casó en el puerto de Veracruz con María Luisa de Sanz Telles Girón y Espinosa de los Monteros, quien provenía de una familia de alta cuna y contaba con una envidiable posición económica. De su unión tuvieron 9 hijos. Su muerte, acaecida durante la lucha de independencia, se debió a una úlcera gástrica. Poco antes había pedido ser jubilado por la corona o que se le reubicara en otro lugar, pero nunca se le concedió. Volviendo a la estatua de Carlos IV, al ser un regalo para el rey, el virrey buscó al mejor escultor que la Nueva España le podía ofrecer. ¿Y quién mejor que el entonces director de escultura de la más reconocida escuela de arte de la Nueva España? Así, Manuel Tolsá quedó a cargo de tan importante labor. La estatua de Carlos IV fue una escultura increíblemente grande para la época de su creación. Incluso hoy en día es la segunda escultura ecuestre más grande del mundo fabricada en una sola pieza de cobre, de las que se conservan hasta el presente. Muestra a un jinete montado sobre un caballo, con un pie levantado del piso, mientras el otro pie pisa unas flechas indias. Existe el rumor de que al convivir tanto con Tambor, el caballo que fue el modelo para la escultura, Manuel Tolsá se encariñó tanto con él que cuando terminó el trabajo ya no quería devolverlo. La escultura se hizo en el Colegio de San Gregorio, en el lugar que hoy ocupa la Universidad Obrera de México, en San Ildefonso 72, en la Ciudad de México. Tomó 14 meses terminarla, llegando a contar con un peso final de alrededor de 26 toneladas. Desde antes de estar terminada, la estatua ecuestre de Carlos IV ya traía una carga negativa consigo, la gente no la veía bien. Y esto es porque la estatua fue encargada por el gobernante más corrupto que tuvo la Nueva España hasta ese momento. Él encargó a Tolsá para congraciarse con Carlos IV debido a que ya tenía muchos escándalos de corrupción, quería quedar bien con él. Sin embargo, en 1798, el mismo rey Carlos IV manda a traer a este virrey desde la Nueva España hasta España para juzgarlo por sus mismos actos de corrupción. Entonces, desde ahí a la estatua ya se le veía mal porque se veía como un símbolo a la corrupción. Además, si le sumamos que en 1808 José Bonaparte, el hermano de Napoleón, invadió España, recordemos que le invadió con el pretexto de pasar a Portugal, pero realmente se quedaron en España. Igual, ¿para qué les hacen caso? Entonces,
Con esto, el rey ya había abdicado, quiere decir que había un vacío de poder. Aquel poder que representaba la figura del rey ya no existía, porque no era el rey de España. En España estaban gobernando ya los franceses a mando de Napoleón y de su hermano, entonces ya no había una autoridad a la que rendirle culto, había un vacío de autoridad, como les digo. Sumamos esto en 1808, 2 años después, el inicio de la lucha de independencia en 1810, pues realmente la gente ya no la veía bien, no la quería ver porque ya se estaban sumando varias cosas. Había sido encargado por un monarca corrupto. Ya le rendía culto a un rey que no era monarca. Además, el país, en ese momento la Nueva España todavía, había comenzado lo que después sería su propia independencia. Se generó un sentimiento anti-español muy potente que entonces hizo que la gente no quisiera saber nada de esos lados. Entonces, ahí tenemos un gran problema porque ¿qué hace un país joven y endeudado, como lo era en ese momento México para 1821? Al que además no se le reconocía su independencia porque España de inicio tampoco reconoció la independencia de México y además lo dejó con la deuda para que le pagara una deuda quien era de nosotros era español. Pero bueno, sumen eso y obviamente la gente no la quería ver. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Qué hacemos con esa estatua? ¿Qué hacemos o qué hace el país, qué hace la gente con una estatua que representa más bien todo aquello que se quiere dejar atrás? El pasado de ser colonia, el pasado de ser virreinato, el pasado de la corrupción cuando se está luchando por una nación nueva. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, se tuvieron varias ideas. O la estatua se tapaba y se escondía, o se deshacía para aprovechar los materiales, o se ponían en algún lugar. De inicio se decidió que estuviera en el que hoy en día es el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, la taparon con una lona azul para que nadie la pudiera ver. Porque claro, era la vergüenza la estatua, ¿no? Ahí duró hasta 1822, cuando Lucas Alamán, con sus esfuerzos, logró que se mudara a la Real y Pontificia Universidad, que hoy en día es la Universidad de México, y ahí estuvo hasta 1852, hasta mediados del siglo XIX, porque después de esta fecha la movieron al que hoy en día es el cruce de Paseo de la Reforma con Bucareli. Y ahí la estatua estaría poco más de 100 años. Es hasta 1979. Y a partir de ahí se reconoció como una obra de arte del periodo virreinal. Ya no se vio como la estatua que recordaba la corrupción y que recordaba todo eso, sino ya había pasado tanto tiempo que su simbolismo mutó y ahora se veía como nuestro pasado virreinal y lo que quería decir el arte en ese momento, ¿no? Un monumento al arte de México. Entonces, en 1979 se decidió que con las ampliaciones del centro histórico de la Ciudad de México se cambiara de lugar. Y entonces se cambió al lugar que ocupa hoy actualmente, que es enfrente del Munal y del Palacio de Minería, ahí en la Plaza Tolsa, a media cuadra de Eje Central, bien cerquita de Bellas Artes. Y esta plaza lleva también hoy en día el nombre de Manuel Tolsa, vaya, del arquitecto que hizo la estatua. Ahí no termina la historia de la estatua, porque en el año 2013, a poco más de 2 siglos de su revelación, la estatua necesitaba ser restaurada y estaba muy dañada, porque tenía muchas fisuras y todo eso. Entonces, un grupo de restauradores que no tenían las credenciales suficientes para hacerlo, le hicieron una restauración que prácticamente la deshicieron. Le deformaron la cara al pobre hombre que estaba ahí, el caballo se veía bien chistoso, entonces no podía ser presentada. Es así que en el 2016, es decir, 3 años después de este inicio de restauración, se buscó que la estatua recuperara su brillo nuevamente como cuando había sido concebida, cuando la habían hecho. Así que en 2017 se pudo volver a ver la pobre estatua ya como había sido pensada. Y a partir de 2017 se conserva hasta hoy, pueden ir y verla. ¿Con qué nos quedamos con todo esto? Que las obras artísticas de una época que en algún momento se veían mal, podemos mutar ese simbolismo, las podemos resignificar, podemos cambiarle lo que significan y apropiárnoslos de una mejor forma. Y es una forma de la que creo que podemos estar bastante orgullosos, porque la verdad es que es imponente. Valorarla por su valor artístico y tenerla ya como algo de nuestro patrimonio de México, que es bastante importante. Así, podemos ver que las obras artísticas creadas en una época pueden ser vistas como incómodas en otra, dependiendo de lo que representan. Esto nos lleva a preguntarnos si todo aquello que actualmente consideramos valioso en el ámbito artístico
¿Será visto del mismo modo más adelante o todo lo contrario? Estas son preguntas que solo el tiempo responderá. Esperemos que el peregrinar de la estatua ecuestre de Carlos IV haya terminado. Por ahora, lo que nos corresponde desde el presente es tratar de entender el porqué del modo de proceder de las personas de las distintas épocas desde una perspectiva lo más neutral posible, ya que por mucho que podamos creer que tomaríamos otras decisiones de haber estado en su lugar, la realidad es que no hay forma de estar seguros de ello.